Muchos muchachos se encontraban estudiando en la universidad con el esfuerzo de sus padres, pagando las pensiones que a veces son duras, ¿no? Los padres tienen que sacar de donde no tienen porque lo que quieren darle es calidad a sus hijos y un mejor futuro. Esa es la esperanza de todo padre, Ricardo. Pero luego llega la pandemia, llega la cuarentena, llegan los despidos, las clases ya no son presenciales. Y muchos jóvenes decidieron, obligados por las circunstancias, a abandonar sus estudios. Esto para el Instituto Peruano de Derecho Educativo, pues hace que la educación universitaria esté corriendo un riesgo muy fuerte. Luis Lescano, presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo, está aquí con nosotros en línea para darnos un mejor panorama de lo que está sucediendo y de lo que nos debemos preocupar. ¿Cómo está, señor Lescano? Bien, muchas gracias, María, muchas gracias, Ricardo. Somos una institución que tiene la misma edad que la ley universitaria, una institución joven todavía, atentos con las políticas y la materia educativa y evidentemente con los procesos que han venido ocurriendo, no solamente a partir de la ley universitaria, sino también desde antes, incluyendo educación básica, María. ¿Cuál es el principal problema en los actuales momentos? Porque tenemos ya, mire, estamos ingresando a agosto y esto empezó en quincena de marzo. ¿Cuál es el principal problema ahora mismo y qué podríamos sugerir para aliviar la situación, mejorar la situación, superar esta situación? Gracias, Ricardo, por tu pregunta. Mabel lo explicó con mucha claridad al comienzo. El tema son las pensiones. Los estudiantes, los padres de familia, de todos los niveles educativos, están imposibilitados en pagar pensiones. Son muy pocos los que han seguido abonando las pensiones. El problema del pago de pensiones es un problema que hay que ubicarlo en el sector de los estudiantes que provienen de las universidades privadas. Los de las públicas no tienen problemas con el pago de las pensiones. Las pagamos nosotros, las pagan ustedes, las pago yo. Y frente a las pensiones, que ha sido efectivamente originado por el problema de la pandemia, el tema de la pandemia no lo hemos podido evitar. El tema de la pandemia es un tema general. El problema es cómo lo hemos abordado el tema de la pandemia. Y lo estamos abordando lamentablemente mal. Lo estamos abordando mal desde el legislativo, lo estamos abordando mal desde el ejecutivo. Digo desde el legislativo porque además de los problemas propios de la pandemia y de la falta de pago de pensiones que requieren de importantes ayudas a los estudiantes a través de préstamos y de créditos que no están haciéndose adecuadamente por parte del Estado. Nos pareció saludable las primeras declaraciones que hizo el ex premier Cateriano, indicando que se iban a hacer esfuerzos para bonos y para créditos. Al final, en la declaración que hizo, habló escasamente de 10.000 bonos y 7.000 créditos. Pero los números nos dicen, señor Lescano, que tenemos promedio, según algunos indicadores, hay instituciones que llevan una cuenta de esto, 150.000 jóvenes universitarios que han dejado la educación porque no podían sostenerla, no podían pagarla, y se ofreció en efecto un bono. Esto funciona en Estados Unidos, en otros países que le financian la educación a los jóvenes que luego, cuando terminan la carrera y empiezan a trabajar, pagan precisamente ese sostenimiento financiero, ¿no? Esa idea no tiene por qué no funcionar en un país como el nuestro. No estamos hablando de 150.000 solamente. Súmele usted 100.000 que vienen de los tecnológicos, que están en la educación superior. O sea, estamos hablando ahorita de 250.000 de personas que están con estos problemas. Claro. Entonces, frente a este problema nacional educativo, lo que tiene que haber es una solución también nacional. Las soluciones nacionales parten del sector público, del Estado. Y lo que estamos viendo es que estos esfuerzos económicos tienen que ser mucho mayores. Se entiende perfectamente, Ricardo, eso es perfectamente posible entender que en un país como el nuestro los recursos son limitados. Lo que nosotros decimos es que esos recursos limitados tienen que priorizarse en el estudiante, es decir, tienen que básicamente dirigirse para la educación antes que para otros sectores y por supuesto cuidando la salud, cuidando la alimentación. El sector educativo es importante. A medianoche escuchaba una exposición de Oppenheimer y le preguntaba
narraba él, le preguntaba a la ministra finlandesa cuál era la clave, porque estaban como países de primeros puestos en salud, en educación, en desarrollo económico. Y la primera ministra lo que le dijo fue, solamente son 3 claves: educación, educación y más educación. Nosotros lo que creemos es que la priorización en el Estado debe dedicarse a educación. ¿Y cuáles son las proyecciones? Señor Lezcano, para el próximo semestre? Los chicos ya acabaron el primer ciclo y muchos han abandonado a la mitad. Algunos ya habían comprometido, ya tenían claro que ese ciclo lo iban a seguir, ¿no? El que acaba de pasar. ¿Ustedes creen que hayan más deserciones para el próximo semestre? Lamentablemente eso va a continuar. La deserción del 15%, esa tasa para universitarios, y la tasa del 30% del 2021 para educación tecnológica va a duplicarse. La educación está en cuidados intensivos en este momento. ¿Ustedes se han reunido con los representantes de las universidades privadas en una mesa, con algún representante del Ministerio de Educación, con alguien del Ejecutivo, para poder, porque finalmente no solamente tiene que ver con las finanzas de las universidades, tiene que ver también con una generación de muchachos que están perdiendo grandes oportunidades? Y eso es realmente muy serio, efectivamente, Mabel. Sí, han habido reuniones con las universidades privadas, han habido reuniones de las universidades privadas con el Ministerio de Educación, y justamente pensando en una fórmula que permita que esto implique esfuerzos mayores, más allá de 10.000 becas o de 7.000 créditos que no solucionan el problema. Pasa por una decisión del Ministerio de Economía y Finanzas, porque sabemos que las autoridades educativas han estado haciendo los esfuerzos para que esto, y buscando data, ¿no? Justamente para permitir que estos créditos sean suficientes. Desde el Ministerio de Educación se ha reconocido que en efecto hay un problema mayor con ese tema. Desde la ONU también se hace un llamado a retornar cuando se pueda las clases presenciales, porque por más esfuerzos que hagamos en esta educación a distancia, no es lo mismo. No es lo mismo. La ONU lo dice y hace un llamado a retornar las clases presenciales en cuanto se pueda, cuando la salud lo permita, pero eso todavía no ha llegado. Hay cientos, hay 5.000, además de los 150.000, usted estimaba que eran 250.000 los jóvenes que habían dejado de estudiar en universidades. Hay 5.000 colegios que han cerrado, y no hemos escuchado de parte del gobierno un programa para reactivar o volver a recolocar a esos jóvenes, además de abrir matrículas en colegios nacionales que no tienen educación a distancia. Lo único que tienen es ofrecer programas por televisión a los que no todos tienen acceso. Ricardo, has hablado de un tema central, efectivamente. Y fíjate, esto no solamente está ocurriendo en este momento, con motivo de la pandemia, está ocurriendo desde antes. En el caso de la educación superior universitaria, con la reforma universitaria con la que estamos, y quisiera decirlo absolutamente claro, absolutamente de acuerdo con la reforma universitaria, porque está saneando el sistema universitario con universidades que deben permanecer. Pero ¿qué ha ocurrido? No se pensó en esos 220.000 estudiantes provenientes de las universidades no denegadas. Me refiero a los estudiantes, no me refiero a las universidades, a las no denegadas, que de esos 220.000 que han salido, apenas 40.000 o 50.000 han podido ahora establecerse o ha podido colocarse. O sea, estamos arrastrando problemas estudiantiles pre-COVID que se están sumando ahora. Sí, como todo, como el sistema de salud, como todo en realidad, ¿no? Efectivamente, por eso es que hay que priorizar. Y hay que priorizar porque los efectos no solamente van a ser educativos. Esos estudiantes pre-COVID y post-COVID van a formar parte de ese gran colchón de jóvenes que son los que no estudian ni trabajan. O sea, efectos educativos y efectos sociales muy perniciosos por lo que ello pueda ocurrir. Realmente es una situación grave. Hay que apostar por el sistema educativo, hay que apostar por nuestros estudiantes, ayudándolos con créditos y con becas importantes. Los esfuerzos tienen que ser importantes. Cualquier esfuerzo que pueda hacer el gobierno, que no lo estamos viendo importante, va a poder ayudar a que esto en términos generales pueda ser muy útil para el desarrollo del país en términos generales. Muchas gracias, señor Lezcano, por estos minutos y por brindarnos el panorama de lo que está sucediendo ya
con más de 150.000 alumnos de universidades privadas que por efectos de la pandemia han tenido que abandonar sus estudios.